Bien, hablemos ahora de la longitud del arco de una función vectorial. Esa función vectorial, observemos gráficamente que es una curva que está en el espacio, puede estar en dos dimensiones también, pero es una curva que está en el espacio y que es la suma de todas las rectas que están en la curva. De un punto A hasta un punto B, subdividimos en pequeñas rectas y haciendo la sumatoria de esas rectas encontraremos la longitud de la curva. Como hemos observado en las curvas paramétricas, la longitud de la curva es la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t, porque nosotros hemos visto que las ecuaciones paramétricas tienen x igual a f de t y y igual a g de t. Y igual a g de t. Por lo tanto, tenemos ahí las derivadas, dice de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado. O sea que la longitud de la curva es la integral desde a hasta b de la raíz de la derivada de f al cuadrado más la derivada de g de t al cuadrado, que se corresponde con la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado. Ese mismo concepto se lo podemos aplicar a nuestra función vectorial que nos está generando esta curva. Si tenemos nuestra función vectorial r de t es igual a f de t en i más g de t en j más h de t en k. Bien, entonces, ¿cómo le podemos aplicar esa misma expresión? Nosotros sabemos que tenemos que encontrar las derivadas hacia la longitud. Dice que debe ser la derivada de f. Tenemos la f, la derivada de f, la derivada de g, la derivada de h al cuadrado, o sea, la raíz de la derivada de f al cuadrado más la derivada de g al cuadrado más h al cuadrado. Y que como sabemos que si está en y es con respecto a x, si está en j es con y si está en k es con z, entonces sabemos que es la integral de a hasta b, la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado más la derivada de z con respecto a t al cuadrado. Entonces nosotros podríamos expresarla de otra forma. Como aquí son derivadas, entonces necesitamos derivar esta función vectorial. Si la derivamos, entonces tendríamos la derivada de f en i más la derivada de g en j más la derivada de h en k. Y el módulo de esta derivada pues debe ser la raíz de f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado más h' de t al cuadrado. Todo eso está en una raíz. Bien, entonces de acuerdo a esa expresión, nosotros podríamos expresar que la longitud del arco de la curva está dada entonces por la integral, que es la integral desde a hasta b
Entonces es la integral a veces tenemos ciertos problemitas con estas manipulaciones. Bien, entonces esa longitud del arco de la curva la podemos expresar como la integral de a a b del módulo de la derivada de r de t con respecto a t, como aquí observamos. Y entonces eso nos daría la longitud de la curva generada por la función vectorial r de t, f de t en i, g de t en j y h de t en k. Bien, entonces eso nos daría nuestras curvas vectoriales. Borremos nuestra pizarra, despegamos nuestra pizarra para hacer un pequeño ejercicio. Entonces, borramos nuestra pizarra, quitamos nuestros elementos auxiliares. Y calculemos ahora la longitud del arco para una función vectorial r de t igual al coseno de t en i más el seno de t en j más t en k, que va en una curva que va desde el punto 1,0, desde el punto 1,0,0 hasta 1,0,2 pi. Bien, entonces si nosotros vemos esos puntos, el punto 1, 0, 0 corresponde para t igual a 0. O sea, este punto es cuando t es igual a 0, porque si nosotros sustituimos el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0 y aquí t vale 0, entonces tenemos el punto 1, 0, 0. Entonces estamos en un intervalo que nos dice que empieza en 0, un intervalo que empieza en 0, que es menor o igual que t y que es menor o igual que llega hasta el punto 1,0,2 pi. Y entonces aquí para estos valores t es igual a 2 pi. T es igual a 2 pi, porque si nosotros sustituimos el coseno de 2 pi, el coseno de 2 pi es igual a 1, el seno de 2 pi es igual a 0 y t es igual a 2 pi. Al sustituirla, t es 2 pi, entonces tenemos el punto 1, 0, 2 pi. Entonces nuestro intervalo para integrar es de 0 hasta 2 pi. Entonces procedemos a hacer nuestro cálculo, borramos nuestros auxiliares, hacemos nuestro cálculo. Entonces, como la integral, recordemos la integral, el largo de la curva es la integral desde a hasta b del módulo de la derivada de r de t con respecto a t. Entonces necesitamos calcular la derivada, y la derivada de r'
de r de t es la derivada del coseno menos seno de t en i. La derivada del seno es coseno de t en j. Y la derivada de t es 1, entonces tenemos 1 en k. Entonces esa es nuestra derivada. Y el módulo o la magnitud de nuestra derivada de r, pues va a ser la raíz de menos el seno de t al cuadrado más el coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces este módulo es igual a menos seno de t al cuadrado nos va a dar seno cuadrado de t, coseno de t al cuadrado, coseno cuadrado de t, y 1 al cuadrado pues nos va a dar 1. Entonces tenemos esa expresión. Pero entonces nosotros tendríamos ya la integral. Sería la integral desde 0 hasta 2pi de el módulo de la derivada de r de t con respecto a t, y que debe ser la integral de 0 a 2pi de la raíz del seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t más 1 con respecto a t. Y esto nos lleva a que tenemos la integral de 0 a 2pi, pero seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, y 1 más 1 es 2, entonces tendremos la raíz de 2 con respecto a t. Mejoramos la escritura de la raíz, entonces tendremos la raíz de 2 con respecto a t. Y si integramos, como estamos integrando con respecto a t, entonces tendríamos la raíz de 2t. Y esta la estaremos evaluando de 0 a 2pi. Por lo tanto, al aplicar el teorema del cálculo, entonces nosotros tenemos que raíz de 2 por t, que la estamos sustituyendo por 2pi, menos raíz de 2 y estamos sustituyendo la t por 0. Entonces vemos que este término se hace 0 y nos queda como resultado de nuestra integración 2 raíz de 2 pi. Si esto lo aproximamos a decimales, podríamos aproximarlo a 4 decimales. Entonces esta es nuestra longitud del arco de la curva